talentosas e increíbles mujeres. Así que muchas gracias. Hola a todos, muchas gracias por estar acá. Qué rico ver que se llenó, porque la verdad un sábado bien temprano es de repente muy difícil, entendemos que pueden estar en otras actividades, pero les agradecemos mucho acá por estar en este espacio. Agradecer también al Festival FemCine, porque nos brinda este espacio de poder conversar sobre todas estas temáticas que nos mueven tanto, que creo que son espacios que son muy necesarios de conversar. Agradecerles también al Centro Cultural España por ser siempre una sede de FemCine. Y bueno, quiero presentar acá a mis compañeras, que hoy día van a estar de moderadoras y ellas nos van a estar contando sus experiencias, nos van a estar relatando un poco los roles de cada una. Así que quiero contarles también que en un momento vamos a generar un espacio de preguntas y respuestas y sería súper importante que también se quieran acercar, puedan preguntar dudas, preguntas. Me imagino que hay muchos de ustedes que están muy interesados en el ámbito audiovisual o quizá son parte de recién comenzar este espacio. Así que les dejo a todos invitados a que quieran consultar, preguntar, porque acá las chicas pueden resolver estas preguntas. Así que, bueno, voy a dar el paso a Guaira Gallar. Ella es directora de fotografía, gaffer y eléctrica. Alejandra Torres, asistente de cámara. Lala Salinas o Laura Salinas, directora de fotografía. Y Javiera Farfán, asistente de cámara. Bueno, las chicas, ellas tienen una presentación para mostrar, hay muchas que tienen apoyos. Entonces aquí les dejo a ustedes la palabra para que nos cuenten los roles de cada una, cómo han llegado hasta el momento en que están. ¿Quién quiere partir? Bueno, yo soy Guaira, estudié en Valparaíso cine y salí de la universidad del 2010. Desde la universidad que empecé a hacer fotografía y luego fui madre y me costó un poco ingresar al medio después de eso y pasaron varios años, bastantes, en los que hice como una experimentación en el área de teatro, música, siendo como un poco haciendo todo, como grabar, montaje, sonido y también trabajé algunas animaciones para museos y luego pude entrar un poco más de lleno al medio y nada, fue muy paulatino y lento creo también, porque ahora yo veo pares, compañeras que trabajan en el medio y entran mucho más jóvenes. Entonces, en ese sentido, uno que ya está cercana a los 40, es loco ver como, a mí me agrada mucho la sensación de haberles abierto un poco la cancha a todas las mujeres que han ingresado luego. Y también, por otro lado, uno se siente un poco mal también porque dice como, bueno, uno va un poco más lento. Pero nada, te toca a ti. Hola, mi nombre es Alejandra Torres, soy asistente de cámara. Para quienes no saben de qué se trata ese cargo, dentro del departamento de la fotografía, en películas, series, publicidad, está el área de cámara, quienes se encargan, como aquí los compañeros están grabando, transmitiendo en vivo. Las cámaras tienen muchos accesorios y muchas partes, y en rodajes grandes el equipo se conforma de distintas personas que cada uno tiene un rol importante. Dentro del área de la asistencia de cámara está primer asistente de cámara, segundo asistente de cámara, video assist, data manager. Como asistentes de cámara nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la cámara, sus accesorios, baterías, lentes. Y en particular yo me dedico a la primera asistencia de cámara, foquista,
que me encargo de mantener lo más posible una película a foco. Y bueno, estudié cine también en la Escuela de Cine de Chile, que en paz descanse. Eh, eh, Siempre me interesó como el área técnica, sobre todo la fotografía, y después de terminar la universidad me metí a trabajar en un rental, donde arriendan cámaras red, punto ciego, y ahí aprendí a manejar cámaras de cine digital. Y a partir de mi conocimiento ahí empecé a salir en algunos trabajitos y empecé a desarrollarme como asistente de cámara, a perfeccionarme en esa área. De a poquito empecé a entrar en proyectos, películas, y ahí fui conociendo gente hasta que ahora trabajo freelance y me llaman para proyectos como películas, series, cortos, algo de publicidad, eh, y eso. 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 Hola a todas, todos. Gracias por estar un sábado a las 10:30 de la mañana. Bueno, mi nombre es Laura. Soy directora de fotografía. Eso, adiós. Bueno, yo vengo de las artes visuales. Yo estudié artes visuales antes de cine. Allí tuve unos encontrones, unos palabras, ¿cómo se le dice? Con un profesor y dije ya, hasta aquí llega artes visuales, yo prefiero 1000 veces el cine. Y yo estudié también en Arcos, que también en paz descanse. Y yo me enfoqué principalmente en el documental. Ha sido como lo que más he hecho como directora de fotografía. Me acogió en su primera instancia la directora Paula Rodríguez, con quien hice mi práctica en ese entonces cuando partí, y a quien en realidad le agradezco muchísimo, como la oportunidad de haber salido de la universidad y haber tenido una práctica como directora de foto, cosa que no es para nada común. Y sin embargo, para mí fue como un poco, como, no sé, como una libertad gigante en cuanto a crear con ella. Y algo que, por ejemplo, no sé si a la chiquilla le ha ocurrido, pero al menos a mí, yo cuando estudié cine, sí tuve a alguien que yo vi que era como referente mío, que es la Michelle Bossi Nicolai, que también es de ACC. Y para mí, al menos, como primera entrada, de hecho, fue como el primer día de escuela, verla a ella en el estudio haciendo clases, para mí fue como, wow, ya, sí se puede, se puede hacer esto. Y bueno, con los años he ido como enfocándome de a poco más hacia a la dirección, obviamente sin salirme de la dirección de fotografía o como de la realización, pero sí de a poco fui metiéndome más en ficción, en publicidad de a poco también, muy de a poco en realidad, porque digámoslo, no hay muchas directoras, de hecho creo que no hay directoras de foto trabajando lleno en publicidad, pero yo creo que de a poco, en la medida en que también se abran los espacios. Así que eso podría decir, y muchas gracias. Hola, yo soy Javier Farfán, también soy asistente de cámara, enfoquista igual que Nale. También estudié en la escuela de cine, que en paz descanse. Egresé en 2011, creo, aprox 2010, 2011, no recuerdo bien. De la escuela de cine salíamos con una película, con un cortometraje en cine en 16 milímetros, y una película, un largometraje, y de ahí siempre me desempeñé como directora de fotos. Y cuando yo salí de la escuela,
yo ya tenía una hija. O sea, yo entré a estudiar, es lo más raro del mundo que alguien entre a estudiar con un hijo cine. Pero yo jamás me cuestioné el hecho de que por ser mujer me iba a costar más. No me di cuenta de eso hasta que salí de la carrera. En la escuela igual siempre tuve apoyo, el machismo siempre de frente porque uno ya lo normaliza. No sé por qué me fui por la rama. Está súper bien, pero al tiro vamos Al choque, al al tiro, choque, sí. al choque, al tiro. Ya, pues me voy a encarrilar de nuevo. Soy asistente de cámara, foquista, trabajo en publicidad, que es como más mi fuerte en videoclips, publicidad, y como en invierno que hay poca pega en general, siempre me agarro una ficción, una webserie, algo chiquitito, un documental, que me salva el invierno. Tengo 2 hijos. Yo partí mi carrera con una hija, tuve que dejarla durante 8 años, sí, más o menos 8 años, porque entre medio tuve otro hijo. Cuando estaba empezando a trabajar de nuevo, otro hijo. Pero ahí ya no me quise estancar más, entonces volví a trabajar en un rental y me desempeñaba como fotógrafa de matrimonios. Y dije, no puedo dejar mi don, no lo puedo dejar aquí botadito, así que me dediqué durante casi 5 años a la fotografía de matrimonio hasta que la pandemia me cortó de lleno todo mi trabajo de un día para otro. Y ahí conocí a estas chiquillas preciosas y formamos la colectiva Lumbre y empecé a trabajar de nuevo en lo que a mí me gustaba, que era el área de cámara y el área de luces. Y hasta el día de hoy me siento muy agradecida de haberlos conocido. Muy bonito, porque cuando yo empecé no había mujeres trabajando. Yo nunca vi una mujer en un set que no fuera de producción de arte o de maquillaje. Yo salí de la escuela, me metí a un rental y me metí inmediatamente a trabajar en publicidad como video assist. Y ahí en ningún momento vi una mujer tomando un cable siquiera. Era así rarísimo. Y ahí es cuando yo me di cuenta que en verdad me había metido en un mundo donde las mujeres no existían. Y eso, no sé qué más, ¿en qué me quedé? ¿Qué me falta? ¿Qué te falta? Sí, ¿Ah? sí, de ahí vamos a seguir. Ya, bueno, vamos a seguir conversando. No, muchas gracias, chiquilla. Bueno, Javi, Claro. creo que yo no expliqué en qué trabajo. adelante. Bueno, había dicho que salí haciendo dirección de fotografía de la universidad y luego trabajé en un rental haciendo mi práctica, Movie Center. Y en ese rental conocí un poco los equipos, aunque lo único que me dejaban hacer era limpiar trípodes de cámara con wipe. Me decían, aquí está el isopropílico y el wipe, con eso puedes hacer. No me dejaban tomar los lentes ni nada por el estilo. Así que, bueno, después hice mi primer largometraje como director de foto, donde tenía muy poca experiencia, y también después de eso me fui a Cuba y en Cuba hice una especialización en cinematografía digital, y al regresar como que era un mundo nuevo, porque como uno sale con fílmico y después era como todo digital, logré como entender un poco más cómo trabajar el digital, y después empecé a trabajar en luces, de eléctrica y de gaffer. Lo que quiere decir que uno trabaja como a la par del director de fotos, como su brazo derecho haciendo gaffer, y ayuda en la iluminación de las imágenes. Eso me había faltado decir. Bacán. Algo súper importante que dijo, bueno, la Lala fue la única que comentó que ella sí vio un referente femenino dentro de su experiencia. La Javi contó que no. Me gustaría saber si tú, Guaira, y tú, Ale, se encontraron en algún momento de su experiencia con algún referente femenino.
En mi caso, el único referente que tuve fue una profesora, pero la profesora era bastante mala onda con las mujeres. En general era como bien buena onda con los hombres, pero con las mujeres no. Y en el caso de que estábamos trabajando como en mi proyecto de título, nosotros teníamos muchas locaciones para hacer con 2 latas de 16 y eso le parecía pésimo, entonces todo el rato como que nos decía como no, es imposible hacer la película y uno que luchaba en contra de eso, de que sí lo vamos a hacer, igual lo vamos a hacer, entonces ahí había como un choque, pero en realidad generalmente casi puros referentes masculinos y en el caso de como de referentes mujeres, solo compañeras. Había una chica en cuarto de la carrera, la Lucía, había en tercero estaba la Dani Quililongo, la Paula Ramírez, la Liz Fernández y después venía mi generación. Entonces solo tenía como esas referentes y en mi curso habían 2 o 3 más chicas que les interesaba y otras en la generación de más abajo también, como la DUI. Y eso como de referentes. Para mí también un poco fue como referentes colegas. Cuando estaba estudiando, era yo la única mujer en la especialización de foto y creo que se repetía un poco eso, el patrón en la escuela de cine. Las generaciones más arriba también eran como de 10, había una mujer y después en las generaciones de abajo empezaron a haber más, no sé, 2, 3. Y cuando salí empecé a conocer como el mundo de los rental y la gente que trabajaba en el medio. Ahí conocí a 2 foquistas que fueron como mis referentes, que fue Majo Burgos, una foquista que ya no vive en Chile, que ella tenía más trayectoria, había trabajado como en películas de Pablo Larraín y películas que para mí en ese entonces eran como películas grandes, nacionales, y Liz Fernández, que es chilena, pero en ese tiempo vivía en Brasil. Y de a poco, cuando pues, ya empecé a trabajar más, me tocó trabajar con ella y fueron como mis mentoras de alguna forma, mis modelos a seguir también, y fue muy importante para mí tener esas referencias, porque esas eran las únicas que había. Y creo que es súper importante igual tener estos referentes como de personas cercanas que en algún momento pueden parecer lejanas porque, no sé, uno recién está empezando y no sé, no se te ocurre que vaya a poder trabajar con ellas, pero de pronto no están tan lejos como uno pensaría y ya sea en esta instancia o en acercarse a un set o a un rental y ir a una prueba de cámara, se puede llegar a aprender como de mucho más cerca. Y también gracias a las redes sociales, como hoy en día está Instagram y podemos ver como el trabajo que están haciendo las colegas y los colegas. Uno se puede acercar y hacer preguntas, y como que la información está mucho más abierta. Siento que antes era un poco más difícil acceder a esos espacios, pero hoy en día es un poco más accesible y siento que también como que está como en la actitud de uno como de querer preguntar si te interesa, cómo acercarse, buscar la oportunidad, sabiendo que a veces los espacios son un poquito más exclusivos, como que tiene que salir alguien para que entre alguien nuevo, pero estar ahí presente, estar como buscando, preguntando, estar presente siempre va a ser una buena opción. Y yo creo que Ah, yeah. Igual creo que también viene como esa oportunidad, también viene muy de la mano de las organizaciones feministas de audiovisual,
como de abrir los espacios, buscar o hacerse los espacios finalmente como para poder trabajar, porque sin trabajo no tenemos experiencia, y sin experiencia no te llaman a trabajar, entonces como que termina siendo un círculo eterno de, no sé, de no poder ejercer, De excusas para no llamarte. de excusas para no llamarte, exacto. Entonces, sí, pues como que creo que también el llamado es como, bueno, obviamente abrir las grandes alamedas del trabajo laboral audiovisual, pero también de apoyar también las organizaciones como nosotros audiovisuales, que es como la que más nos representa. Y por supuesto Lumbre que lo llevamos aquí en el corazón. ¡Ah, está la Pati! Eso, yo creo que gracias a eso también como que podemos como Claro. trabajar. Tal como tú comentas ahí, Lola, igual estos son espacios en que nosotras como mujeres los hemos construido para poder tener finalmente una posición y una visibilidad también dentro de nuestro trabajo, pero igual me gustaría saber cuál desafiante ha sido para ustedes el poder entrar en estos espacios que mayoritariamente son liderados por una figura masculina. Entonces quizá acá en el público pueden haber mujeres o disidencias que también quieren empezar a entrar en estos espacios que yo siento que actualmente siguen reducidos. Si ustedes nos pueden contar en este momento cómo ha sido su experiencia, sus desafíos en estos roles que actualmente desempeñan. Me toca a mí. Difícil. Sí, si bien ahora es menos complejo de lo que era hace 10 años, de lo que era hace 20 años atrás, mi experiencia propia, a mí, o sea, yo cuando salí de la escuela le pregunté a mi profe, ¿qué tengo que hacer para ahora? Pues como, ¿qué hago? ¿Me hago un currículum? Me dijo, mijita, usted va a ir con un escote y una mini a pedir pega a los rentas. Ese fue el primer acercamiento. Después se reía y me dijo, no, usted tiene que ir a los rentas. Depende de lo que quieras trabajar, qué es lo que quieras seguir, y bla, bla, bla. Sí, muy violento. Pero a pesar de eso, ese profe yo igual lo estimo porque igual siento que aprendí bastante de él. De su enseñanza en el sentido técnico. Como que siento que aprendí mucho de él técnicamente. Nos daba muchas libertades para echar a perder y luego corregir. Como que no nos decía ustedes tienen que hacerlo de esta forma, sino que es como háganlo y después yo les digo qué es lo que hicieron mal y lo hacemos bien. Y creo que eso me ayudó mucho a entender cómo funciona al final el trabajo. Porque esto al final es un oficio donde uno aprende básicamente echando a perder o equivocándose. De nuevo me fui por las ramas. Cuesta caro, sí. O sea, yo recuerdo haberme equivocado un par de veces y haber estado sin pega 3 meses. Que es algo que a nuestros compañeros hombres no les sucede. La cagaron una vez y al día siguiente están trabajando de nuevo. Es bien castigadora como con nosotras. No, yo creo que igual es castigadora con todos, pero con nosotras es más aún, porque más encima tenemos algo que demostrar todo el tiempo. Que sí podemos, de que sí nos podemos la cámara, de que sí sabemos, básicamente como, sí sabemos enrollar un cable, cosas tan básicas como esa, que te miran y te tratan de enseñar todo el tiempo. A pesar de que, no sé, oye, flaco, yo salí de la escuela antes que tú y llevo trabajando más tiempo que tú, igual tratan de enseñarte. Sí. Pero ahora, yo lo comentaba igual con las chicas el otro día, que siento que ahora que hay más universidades que dan cine, que está un poco más fácil entre comillas porque hay financiamiento para poder estudiar. Antes era como o pagas o no, como para estudiar cine tenía que pagar. Y ahora hay muchas más universidades, más facilidades de pago entre comillas, porque con el CAE, claro, en base a endeudarse. Pero siento que eso
el tener más universidades que puedan dar esta carrera ha abierto también el espacio para que entren más mujeres. Porque yo me he dado cuenta, yo desaparecí 8 años, entré trabajando igual que la abuela, en cine, y después volví y era todo digital y tuve que aprender todo de nuevo, y que hasta el día de hoy como que me cuesta un poco hacer conversiones de cosas muy tontas que en verdad para otras personas es muy natural. Ya me perdí, Y que volviste Ya. y ahora hay más mujeres. Ah, claro, que volví y ahora hay muchas más mujeres. O sea, yo empecé de nuevo trabajando en luces, porque eso es lo que yo inicialmente quería, trabajar en luces. Y recuerdo que del mismo rental, un día me mandaron a una chica con los equipos y yo quedé así como, wow, esto jamás me había pasado. O sea, a mí cuando yo fui a entregar mi currículum a un rental, me mandaron inmediatamente a cámara, jamás se les pasó por la mente que yo quería trabajar en luces. Claro, eso como que me gustó y me dio muchas más ganas de seguir trabajando también. Yo creo que desde la universidad fue un poco complejo porque siempre estaban como, no sé, mostramos una cámara y están todos los hombres ahí alrededor de la cámara y uno como que siempre tenía que esperar un poquito y decir como ya lo ocuparon y ahí ir y al menos yo me hacía el espacio y muchas de las cosas que aprendí también las aprendí como muy ñoñando con mis compañeros. Y tratando de hablar de técnica con ellos y yo siento que aprendí mucho más en esas conversaciones que lo que los mismos profesores nos enseñaban. Y ahora, como, ¿cuán difícil fue la pregunta? ¿Cuán difícil fue entrar al medio? Fue muy difícil, muy difícil. Nosotros hablábamos en las reuniones previas a esto que no queríamos como inspirar miedo, pero es difícil. Claro, yo salí de la universidad estando embarazada, ahí se me cerró un poco como el círculo incluso en mis personas más cercanas, ya como es que no, como es mamá, como que casi que no pudiéramos trabajar y en realidad lo que sí necesitamos es totalmente lo contrario, es como, obvio, somos mamás, pero necesitamos trabajar para poder financiar la vida nuestra y la de nuestros hijos, no es solo como... No, es como, es mamá, no puede. Como que a mí me gustaría mucho como cambiar esa mentalidad. Como ustedes si tienen amigos, amigas que fueron madres y que están maternando y que no se olviden de eso, no se olviden de que esas personas necesitan trabajar para poder alimentar a sus hijos. Y bueno, por ese lado me costó. Yo había trabajado en un largo antes de salir de la universidad, en tercero, que era súper poco común, que era una película de Cristian Sánchez, Tiempos Malos. Y ahí conocí a mi primer referente, que fue el Coque Cáceres, un gaffer. Y entré a ayudarlos al equipo eléctrico, enrollando cables, poniendo luces. Él tenía una metodología. Y la metodología de él era que yo, que era nueva, tenía que solo desarmar sus sets. No tenía permiso para armar ningún set con ellos. Entonces yo me encargaba de desarmar los sets y ordenar las cosas. Lo que a mí me pareció una muy buena metodología para alguien que está partiendo. De verdad, para mí él fue muy importante en ingresar al medio y también en hacer esto con rigor, porque eran 16 milímetros, una película que en ese tiempo estaba, como que ya se estaba haciendo solo comerciales. Y bueno, después hice mi práctica en movie y estaba empezando a salir a comerciales cuando quedé embarazada. Entonces ahí se me como cortó todo. Ahí también trabajé en uno de esos comerciales a los que fui, vi por primera vez a una mujer eléctrica trabajando, que fue la Barbarita. Esto, claro, estaba acá en Santiago, pero en realidad la publicidad era de un banco y el director de foto era Bustamante, que también es alguien bastante importante para la historia fotográfica chilena.
estaban los dos hermanos Bustamante. Y arriba del camión, con un montón de colas de zorro, que son como estas plantitas, arriba del camión estaba la Bárbara moviendo estas cositas que en una grúa grande de como de 9 metros, con una cámara de 35 milímetros, registraban atardecer y volaban estas cositas como por el aire. Y esa vez fue la primera vez que vi a una mujer trabajando en un equipo eléctrico. Y después de eso, claro, fui mamá y tuve que, como que se me cortó todo. Entonces, en ese tiempo, trabajé muy en lo que podía y en lo que me daban ganas de hacer también. Trabajé harto en teatro, experimenté harto con la luz, trabajé con artes institucionales, pero más que nada exploté ese medio como de hacer registros para obras de teatro, trailer de obra de teatro, y bueno, ahí conocí a mi segunda pareja, tuve otra hija, y en esa crisis como post esa maternidad, escribí una carta a la CC, porque tenía una crisis vocacional, decía, no estoy trabajando en lo que realmente a mí me gusta y me llena y me apasiona, no estoy haciendo eso, estoy haciendo como todo, sobreexplotándome demasiado, y necesito llenar como un poco más mi alma de rodajes, trabajar con más personas, tener equipos. Entonces, en ese sentido, escribí esta carta. Y escribí esta carta muy desde la frustración, en plena pandemia y con mucha tristeza, como diciendo, cuestionando a la CC y diciéndole por qué solo hay 3 mujeres y 58 hombres. Bueno, era como 50 y tanto, bueno, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que eran hartos. Y solo 3 mujeres, que era la Michelle Bossi, la Maura Morales y la Liz. Y la Liz. Eran esas 3 mujeres. Y entonces en esa carta yo les cuestionaba y les decía por qué una asociación chilena de cinematografía no se encarga de buscar a las mujeres. ¿Por qué no les llama la atención? Y cabía la coincidencia de que la Maura estaba siendo la primera mujer a cargo de la directiva presidenta de la CC. Entonces a ella sí le resonó bastante la carta, y junto con Noa hicimos una nueva carta donde agregábamos al final un listado de las chicas que trabajábamos en esto. Y con esa carta y con ese listado se hizo en pandemia también una reunión por Zoom, donde yo conocí a la mayoría de las chicas que ahora están acá. Conocí a la Ana Medina, a la Javi, a la Lala, por medio de una videollamada. Y a partir de eso es que nace Lumbre, y luego de eso se empieza como a abrir un poco las oportunidades para todas, pero en base a que nosotras mismas empezamos a darnos trabajo, porque todas teníamos la sensación de que no había más mujeres haciendo lo mismo, pero resulta que sí, y por primera vez nos veíamos. Y eso fue súper motivador. Entonces, después de eso, pasó lo de Netflix, que Netflix un poco obligó a las producciones nacionales a incorporar a mujeres en sus equipos. Y eso yo creo que fue fundamental. Como sin eso, como que no existe esa presión para que los equipos incluyan a mujeres. Y ahí me llamaron a 42 días de oscuridad. ¿Esa inclusión de Netflix en qué año fue? Ay, 2021 me parece. Ya. Sí, porque creo que Pandemia, ¿no?
sí. Estábamos recién saliendo de la pandemia, claro, todavía no terminábamos. Sí, Aún usábamos mascarilla. sí, el rodaje de 42 días fue en pandemia y con mascarilla. Y con mucha lluvia. Sí. Y luego de eso creo que bajó esta presión. No entiendo muy bien por qué. Hay algunos rumores, pero no los voy a decir. Pero sí empezó a correr como esta sensación o rumor de que las mujeres nos demorábamos más porque no teníamos experiencia, y entonces de nuevo este círculo de que no podemos entrar porque nos demoramos más porque no tenemos experiencia. Y entonces no empezaron a bajar, y ya no era un requisito como desde las producciones, desde más arriba, el tener o tratar de alcanzar un equipo paritario. Sí, a ver, volviendo a la pregunta inicial, que era ¿cómo ha sido el camino? Claro, ¿cuánto desafiante ha sido? Pucha, yo creo que la mayoría de las mujeres nos ha pasado un poco, si bien en cualquier trabajo, para cualquier persona es difícil partir desde cero. Siento que lamentablemente para las mujeres es más aún, sobre todo en cargos tan técnicos, en el que necesitamos hacer uso de la fuerza y como ocupar roles que han estado generalmente ocupados por hombres. También como por una cosa como social de que siempre estamos como de aprendices, como lo decían mis compañeras. Entonces no es solo como ponerse al nivel técnico, al nivel de conocimiento, sino como ponerse como una coraza de personalidad. Como yo no verme, ojalá, una persona débil, ojalá no, como que me van a poner a prueba tanto como técnicamente, como físicamente, como personalidad, porque también a diferencia de otros trabajos, tal vez como que hay un juego de personalidades, como de quién es más choro a veces en un set, quién cacha más. De hecho, me acuerdo de algo que decía una vez la Liz, como que al final como que se terminaba transformando en hombre también. Sí, un poco, como que tenéis que así como encontrar una forma de ser como para que si te tiran una, tener respuesta. Y yo siento que no era así, y me he vuelto un poco así por manejarme como entre estos animales. Sí, de hecho el otro día mi marido me decía, es que yo me acuerdo, tú siempre has sido ruda, como con carácter fuerte, qué sé yo, pero ahora eres como un cabro más. Eres un niño. Soy un cabro más. Así que Bueno, eso fue yo lo que me soy la única mujer de una familia de 6 hermanos, tengo 5 hermanos hombres, entonces un poco que siempre he tenido que competir por todo, por que me escuchen, por estar ahí, por dar mi opinión. Aparte era la más chica, entonces como que históricamente siempre estaba ahí como rodeada de energúmenos y, y teniendo que hacerme mi lugar. Entonces un poco que fue como parecido en lo laboral. Pero también como sintiendo de que muchas veces como que por ser la más chica, la mujer, como no vamos a buscar su opinión. Pero con el camino como que siento que como que me he ganado cierto respeto supongo que trabajo bien y he llegado donde estoy por algo, entonces como que siento que hace poco tiempo como que mis compañeros hombres y sobre todo compañeros mayores como que me respetan, pero nunca no fue fácil. Y como recomendaciones a las nuevas generaciones, como un poco volver a la idea de la actitud, como no por ser mujer o por ser más chica, lo que sea, como tener como esa sumisión de que
de que estáis mal, como defender un poco también como tu integridad y no echarse a morir porque muchas veces te van a decir que estás equivocado, lo estás diciendo mal, pero es parte de y uno se va fortaleciendo. No se rinda. ¿Cuáles han sido tus desafíos dentro de tu experiencia laboral? Bueno, como directora de foto, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo sumamente desafiante. Yo creo que no se detienen, ¿no? Nunca es fácil, pero creo que a pesar de todo, al menos en mi caso, he tenido como bastante suerte en ese aspecto. O sea, he llegado a lugares donde no sé cómo decirlo, pero como que no he sentido como que me hayan violentado verbalmente. Bueno, yo creo que también porque el cargo de dirección de foto como que te pone igual un poquito como en una posición donde no te van a palabrear directamente, pero yo creo que hasta el día de hoy cuesta mucho entrar a espacios y yo creo que es frustrante, por ejemplo, no poder entrar a esos espacios, por ejemplo, no sé, publicidad y poder llevarme a otras colegas a trabajar conmigo, ¿cachai? Y hacer que esos espacios también sean espacios de fortalecimiento laboral, espacios más seguros. Y bueno, creo que también la experiencia del documental me pone como una posición como de equipos más reducidos, donde tengo que no solamente encargarme de hacer la foto, sino que además tengo que encargarme de ser mi propia asistente de cámara, ser mi propia gaffer, ser mi propia eléctrica, ser mi propia video assist. O sea, como que yo soy todo el departamento de foto en un documental, pero fuera de eso... Ah, te escuché como que iba a decir algo. Ay. Ah. Pero fuera de eso, yo creo que como consejo, yo creo que en realidad vendría a ser tolerancia a la frustración, mucha tolerancia a la frustración. Que obviamente toda esta carrera de cine toma tiempo, toma mucho tiempo. Algunas personas evidentemente parten antes, ya sea por contacto, ya sea por talento también, pero obviamente porque se mueven más, pero obviamente a nosotras nos cuesta un poquito más las directoras, normalmente como que partimos un poquito más tarde que el resto, o al menos como a que te llamen más seguido, y también apoyar a direcciones que tengan algo que contar, apoyar también a, no sé, ideas que... ¿Ah? A nuestras propias colegas también. Y no sé, infórmense harto sobre nuevas cámaras, nuevas luces, estén como al tanto de la vanguardia en cuanto a tecnologías. Y vean mucho cine, vean mucha fotografía, vean mucha pintura, también mucha danza, como que embúyense en arte para poder tener una perspectiva de la dirección de foto, porque en realidad, claro, pues la dirección de foto es un cargo súper técnico, pero es un equilibrio constante entre la parte más creativa, la parte más, no sé, como de bajar las ideas de dirección a imágenes y cómo ir solucionando esas cosas, ya sea por encuadre, por iluminación, por darle un sentido también más metafórico a las imágenes y no solamente como de estar contando el plano de los personajes hablando, como ya darle un poquito más de sentido a esa imagen, ya sea por la iluminación, si van a tener más sombra, menos sombra, etcétera, etcétera, o si van a tener alguna iluminación con colores o no. Pero creo que todo eso finalmente
lleva, no sé, a un estilo de fotografía y algo que se me escapó en un momento cuando nos reunimos antes de, que yo creo que hace mucha falta también que entren más mujeres y diversidades a hacer dirección de fotografía, porque a mi opinión encuentro que ya las direcciones de foto que ya hemos visto de grandes directores de foto, que obviamente son súper necesarias, pero ya un poco las conocemos principalmente por ese estilo, como que creo que hacen falta más visiones y estilos de dirección de fotografía. Y en ese caso creo que la dirección de fotografía de mujeres y diversidades viene a darle una vueltita distinta. Viene a entregar también como una forma de entender la iluminación, de entender el encuadre, de entender la fotografía, porque la fotografía no es solamente fotografiar algo de forma perfecta. O sea, me voy a tomar un poco la palabra que decía un director de foto, que bien machista era el caballero, pero Storaro, por ejemplo, decía que la fotografía no solamente capta la iluminación, sino que también capta lo que está ocurriendo en el set. Y creo que eso también te lo da el espacio con quien uno está trabajando, y se nota totalmente la mano cuando la dirección de foto no es de un varón, de un caballero, sino que también te lo da la experiencia misma de quien esté fotografiando, de quien esté en cámara, quien esté dirigiendo esa iluminación. Se nota muchísimo. Yo creo que ese es como el llamado a que, de nuevo, voy a decirlo todo el rato, que se abran los espacios nuevos a nuevas direcciones, porque eso igual acarrea eso, que entremos más mujeres, más diversidades a hacer, no hacer, sino que a trabajar y dar cabida a otras visiones, a otros puntos de vista, no solamente... Que cambia el lenguaje, cambian las narrativas también. Sí, cambia mucho dentro de esta... Una cosita a esto, como consejo, que es como la forma en la que yo me he formado la mayor cantidad de mi carrera, es decir que sí aunque no estés seguro. Como te llaman a una pega que es en una semana más y es algo que quizás tú no has hecho nunca, pero te sientes capaz de hacerlo. Y yo, la verdad, voy a decir esto en voz alta y en streaming, en vivo, para que todos lo escuchen. Yo he mentido bastante diciendo que sí, no, sí, obvio que sí, yo lo he hecho antes, obvio que sí. Y después me meto así a investigar, a ensayar, ir a los rental, porfa, préstenme esta cámara, déjenme ver estos lentes, y prepararme toda esa semana para que ese día... no dar la cacha, por decirlo así. Y quedar bien y quedar como bacán. Y es algo que me ha pasado igual últimamente, que he tenido mucha suerte. Este principio de año para mí ha sido increíble porque ya he podido trabajar 3 veces en producciones en 16 milímetros como foquista, que es algo que no me había pasado desde la escuela. Yo había trabajado de foquista en cortos de escuela y claro, lo había hecho bien, había aprendido el rigor, qué sé yo, cómo se hacían las cosas. Y este año, años anteriores igual había trabajado en 16, pero como loader, cargando películas y asistiendo al foquista. Y este año ya llevo 3, siento que flawless, como que... O sea, asustadísima todo el rato, así como estará a foco. Y que después llegue el material y te digan, bueno, está bien. Algo que no viste, algo que jamás miraste por el visor. Y eso, decir que sí, aunque te dé miedo, es súper importante. Eso. Muchas gracias. Entonces ustedes dirían que, o sea, lo que más me interesa un poco saber es dentro de la perspectiva de género que estamos actualmente hablando, ¿ustedes sienten que cómo ha sido esa diferencia, por ejemplo, trabajar con equipos de mujeres, equipos de hombres, sobre todo directores? Yo sé que ustedes han trabajado con grandes directores también y de repente óperas primas, por ejemplo,
¿Cómo ha sido esa diferencia, sobre todo de la mano, por ejemplo, de una mujer en este caso? Ya, ya por suerte me han tocado varias producciones donde hemos sido equipo 100% femenino o 98% femenino, ya sea en publicidad o en documental o... No, videoclip creo que nunca he hecho uno 100% femenino. Y el set se siente mucho más calmado, como que... No lento, no es lo mismo. No lento, calmado en el sentido de que nadie trata de imponer su visión, nadie se está tratando de imponer en ningún momento. Se escuchan las opiniones hasta del cabro, o sea, de la chiquilla que está poniéndole las pesas al trípode, si se le ocurre algo, eso es su voz igual se va a escuchar. Es mucho más colaborativo un set femenino que un set masculino, que es mucho más de libro, de jerarquía, de manual. Como que yo sé que antes de que yo empezara a trabajar existía esto como de los círculos, que era como en el primer círculo está solo el director de foto, el director, luego en el segundo círculo viene asistencia de cámara, el gaffer, y luego en el otro círculo vienen como las otras personas más importantes, y así, como que no te podías acercar ni por si acaso a decirle nada al director de foto si tú no eras esa persona que estaba como preparada para decirle algo. Ahora siento que es mucho más cercano igual, poder hablar directamente y decir, oye, creo que, no sé, eso que están haciendo podría hacerse de esta otra forma y sería mucho más rápido. A veces te pescan, otras veces no. Pero siento que ahora por último te escuchan y no te echan. Yo siento que hace 20 años atrás probablemente si alguien me hubiese dicho algo, fuera de mi set. Ahora creo que es mucho más relajado en ese sentido. Eso. Sí, me toca igual soy la única en producciones de varones y sí me ha pasado que igual me escuchan. Pero también porque estoy en una posición de, entre comillas, de poder, porque soy la primera asistente de cámara, la foquista, la persona que está ahí mirando en detalle lo que está pasando y escuchando también, porque uno está siempre atento, igual como asistente de cámara, siempre estás atento a lo que dice hasta el productor por allá lejos, así como uno siempre está atento de qué es lo que es, ya, plano de esto, entonces uno ya se va a, creo que igual me fui por las ramas, pero uno siempre está como escuchando lo que pasa alrededor, a no ser, incluso cuando estoy hablando contigo puras pavadas, igual estoy con la otra oreja escuchando lo que está hablando el director con el director de foto. No sé cómo lo hago porque en la vida real yo soy... Con ser madre aviva esa cualidad. Sí, pero siento que mi cerebro, siendo madre, se pudrió. Y cuando estoy en mi casa no soy capaz de hacer lo mismo que cuando estoy en el set. Sí. Es que en el set, ese te apasiona. Ese te apasiona. En mi centro. Para el caso de las demás, ¿cómo ha sido esa experiencia? Es similar a la de la Javi, que es eso, como de que entramos en los sets que estaban como, no sé, la única mujer ahí, al final como que no podías hablar, y eso igual creo que ha ido cambiando un poco. Igual creo que todavía se sataniza así que uno como que es el último eléctrico y dice como, oye, y si como, a veces igual eso como que molesta justamente porque ya llevan una forma de trabajar y se hieren algunas susceptibilidades. Pero efectivamente el trabajar con mujeres siento que desjerarquizó un poco todo y a nuestras jefaturas mujeres como, no sé, la Fanchi, la Nat Medina, son personas que
que sí quieren escucharte, que sí quieren oír tu opinión y saben que uno no lo está diciendo como por echar a perder su fotografía, sino que es porque uno quiere también colaborar y entregar un sello. Ahora es diferente si es que uno como está trabajando como directora de foto, puede aportar mucho más estéticamente, mucho más narrativamente que si estás trabajando de gaffer o de eléctrico. Cada cual va teniendo como un escalón más en el que puedes como que ir aportando en esa lógica. Sin embargo, igual, aunque uno sea el último, puede aportar cositas pequeñas y creo que los últimos directores de fotos con los que he trabajado sí me han dado la posibilidad, incluso algunos me dicen como, por favor, dime qué es lo que estás viendo. Como que de repente igual una es muy detallista, otros dicen como, ay ya, como, no importa si eso un sprint, es un spill de no sé qué, y está bien, no importa, como, de repente es muy detallista la visión mía, pero efectivamente es bacán trabajar con mujeres, a mí me ha gustado, he tenido la suerte. Y también recuerdo como en esta como vuelta post pandemia, que la NAT fue como la primera que pudo como sacarnos a trabajar y hacer un equipo de muchas mujeres para como un instituto. ¿Cómo se dice cuando es como de sedal? Es un reality show, un docu-reality. Era como un docu-reality donde teníamos, bueno, en ese tiempo, paralelo a esa producción, esa productora estaba haciendo Los Prisioneros y a nosotros nos pasaban como las horas de lo que estaban haciendo. No sé, yo me acuerdo que estaban haciendo Los Prisioneros y que nos decían como solo esto nos queda, no hay plata para nada. Incluso me acuerdo haber ido como a hablar con el Sewi junto con la Nat, porque en ese tiempo no teníamos tanta experiencia como cómo se llamaban las cosas, todavía estábamos dudando un montón y le pedimos como cierta asesoría y aún así fue como que siento que todavía tenemos eso de que son muy ratones cuando llevan a una jefa mujer, como los presupuestos son bajos, hay que pelearla más, como que uno tiene que recurrir al favor del favor del favor para poder hacerlo bien. Y eso igual es fome, como que siento que se precariza mucho. Primero se nos precariza como por no tener experiencia, por tener cara de cabra chica, por tener una voz suave, no sé, como se nos precariza como en ese sentido. Después nos dicen, no, es que ustedes son jóvenes, pero jóvenes y además son mujeres. Entonces como que al final vais bajando de escalón para atrás, para atrás, para atrás y quedáis como en la séptima categoría y entonces entonces no puedes cobrar lo mismo que nosotros porque... Y ahí se va como... Eso es fome. Me encuentro súper fome. Y creo que ese tema de la precarización bueno, a mí me ha pasado caleta, yo creo que siendo bien realista, yo creo que una pura vez he podido hacer algo como con presupuesto, como pedí tal cosa y apareció. Pero creo que nunca más en mi vida, que fue una publicidad para la prueba. Pero nunca más ocurrió, al menos para mí. O sea, y de hecho, bueno, pagaron súper poco como ya me voy a poner a pelar. Pero sí, lo que pedía estaba, pero es súper real el tema de la precarización de herramientas para poder trabajar. O sea, y es súper frustrante porque la verdad es como que creo que hasta una vez nos pasó con la Javi. Sí, una de las cuentas que grabamos una serie y toda la primera, bueno, se dividió la serie con 2 directores de foto. Ya bueno, vamos a ver. Ya. Y por ejemplo, la primera semana había un director de foto, un varón, y el resto de la serie... ¿Y el director también era varón? Claro, también era un varoncillo. Y el resto de la serie, que eran como, no sé, eran 4 semanas creo. La primera semana ellos 2 como dupla
y las otras siguientes 3 semanas la directora con la directora de foto, que la directora de foto era la Camila Toro. En la primera semana En la se primera echaron semana. el 70% del Todo, presupuesto. casi, no, hay que decirlo, se echaron todo el presupuesto de foto para hacer... O sea, habían contabilizadas para la serie, creo que eran 3 jornadas de Steady y 3 jornadas de Dolly, una cosa así, Con el Panther, con el Panther y con la Panther. con la Panther, ese. Y en esa semana, de esas 3 o 4 jornadas de Panther, se usaron 3. O se usaron todas. No, No, se fueron- usaron 3. Se usaron 3 porque después nosotros tuvimos una oportunidad de usar la Panther. Y de Steadicam también ocupó las 3 jornadas que había, ocupó 2, entonces nos dejó una oportunidad de Steady La paridad, pues ahí está la y paridad. una oportunidad, sí, Ahí po, sí, pues, ese, sí. y Sí. una oportunidad de Dolly. O sea, nos vimos haciendo Dolly arriba de una De silla una de ruedas. silla de ruedas. En una serie que luego estuvo premiada en otros lados. Entonces, sí, ese es un ejemplo claro de la precarización de... Ese ya es como un ejemplo Sí. ultra extremo igual, siento yo, pero sucedió y sucede. Y sucede, y es súper frustrante a la larga, porque claro, tú quieres demostrar, este afán de estar demostrando todo el tiempo de que tú puedes hacer las cosas, pero todo el rato es como con lo mínimo para nosotras. Ay, qué triste, pero, pero todo el rato es con lo mínimo, todo el rato es con poco presupuesto, y digámoslo, o sea, nos pagan muchísimo menos que al resto. Entonces, pero fuera de eso, los resultados son buenos, a mi consideración. Esa serie nos quedó bonita y nada, denos más presupuesto. Bueno, yo vuelvo un poco a la idea de que los equipos de mujeres se vuelven todo un poco más colectivos. Si bien como que siento que igual en este trabajo como que muchas voces como que puede resultar muy caótico, como que no sé si quiero estar escuchando de la opinión de todo el mundo en lo personal, pero sí con discreción y con respeto siento que todas las opiniones son válidas. Y eso me ha pasado igual en rodajes con, no sé, hace poco, a principios de año estuve en una serie, un CNTV, sobre el feminismo en Chile, de hecho, y era el 90% del equipo femenino, y se sentía como un trabajo mucho más colectivo y de mucho más respeto. Pero debo decir que no siempre es así también, como que independiente del género puede que no sea necesariamente así. También me ha pasado trabajar con equipos femeninos donde igual como que nadie puede decir nada y bueno, es también el estilo de cada persona, pero siento que tiene que haber como una intención también, como de querer hacer un trabajo colaborativo. Claro, pero a lo largo del tiempo, desde la experiencia de ustedes han notado que trabajar con mujeres sí hay una inclusión. Sí, totalmente. Y también la comodidad, como en la asistencia de cámara, siempre es como ya el director de foto, directora de foto, foquista, segunda, video assist y data. Y foquista y segunda son como uña y mugre, están como siempre el trabajo muy, muy, muy pegadito y muy, muy de discreción. Entonces, a mí en lo personal cuando trabajo con asistentes mujeres me siento mucho más cómoda, como que, o también está siendo como segunda y trabajando con una foquista mujer, también me siento más cómoda como no sé, de tener como una fluidez más agradable. ¿En qué sentido comentas esa fluidez? No sé, como más complicidad, sí, y como en los tratos, en la forma de decir las cosas, siento que es mucho más ameno. En relación para ti, Lala, y Guaira, ustedes que son directoras de foto, ¿cómo ustedes han puesto esta parte artística también, súper personal y propia,
también con un equipo masculino, imagino que quizás también ellos tienen un equipo masculino integrado en su equipo. ¿Cómo ha sido trabajar con eso? Bueno, yo hace tiempo que no hago dirección de foto, es algo que igual tengo muy atrapado ahí, que tengo muchas ganas de volver a hacer dirección de fotografía, sobre todo después de haber pasado por todas las áreas que he pasado y haber ganado experiencia en eso, porque las películas que tengo como directora de fotos son como muy intuitivas en lo creativo, y claro, en ese tiempo casi que no había mujeres, entonces tocó trabajar y dirigir a hombres y en ese sentido he tenido la suerte de tener buenos compañeros al momento de ejercer como jefaturas o tener un cargo más en el que tengo que mandar a otros. Sí, he tenido buenos compañeros creativos que le ponen bueno y que saben que una es insegura también y que te apoyan en eso, y eso la verdad lo valoro, porque no todo el mundo tiene esa experiencia. Tengo compañeras que le ha tocado como alguien en su mismo equipo todo el rato como aportillando su trabajo, y en mi caso no. ¿Cómo era lo de lo creativo? ¿Cómo finalmente tú logras dentro de tu área potenciar eso creativo también, que es de tu trabajo, tu propia visión también, en un equipo también liderado, o sea, con Claro, masculino? las veces que he hecho fotografía han sido directoras mujeres las que me han escogido para eso, y bueno, la Caro Quesada, que ha sido mi directora más veces, fue mi compañera de casa también, y vivimos juntas y estudiamos juntas, y entonces hay una cierta confianza y complicidad que a veces no era tan buena, porque cuando uno tiene demasiada confianza con alguien, de repente igual se sobrepasan esos límites, pero nos sirvió también como para apoyarnos, desde la inexperiencia, desde no tener recursos. Por ejemplo, en Perro sin cola, que es la película que hicimos en Antofagasta, que es una ficción con tintes de documental. No teníamos 2 franelas de 1000, no teníamos tamizadores, ni banderas, ni bastidores. Entonces todo se hacía. Yo me conseguí unas luces LED, compré unas cositas por acá, tenía un montón de ampolletitas que iba poniendo por todos lados, y mis tamizadores era malla Rachel blanca, malla Rachel negra, y desde esa precariedad íbamos como tiñendo una partecita, quitándole a otra. Teníamos un par de telas negras con las que podíamos hacer negativos, pero faltaba mucha experiencia cuando hice esa peli. Entonces por eso me encantaría, ya con toda la experiencia que tenía de poder trabajar en producciones más grandes, de tener como como haberme nutrido del trabajo de otros jefes, de tener la posibilidad de aprender de ellos, las cosas buenas y las malas. Digo como ejemplos, no por repetir las malas, sino como porque igual me sirve, uno igual aprende de las cosas malas que te pasan en el medio. Entonces creo que sería buenísimo volver a hacer fotografía. Eso. Para ti, Lala. Ya, la parte creativa y tener varoncitos en el... ¿Cómo le digo? Tener hombres en el set, bueno, yo creo que es parte de, en realidad, obviamente depende del espacio. Ay, mi alarma de las 12. Depende del espacio, o sea, no sé, lo último que hice, que recuerdes como con equipo a disposición, fue lo de Femcine, el spot de Femcine. Llevé al José, que
que principalmente es como asistente de cámara, pero esta vez fue como multitask. Que, bueno, obviamente la Javi fue mi foquista, que siempre trato de llevarla lo que pueda. Y la verdad es que no, yo al menos no llevaría a alguien que no conociera, sobre todo si es hombre, porque normalmente trato de cuando hago dirección de foto como para ficciones o bueno, las pocas publicidades que puedo hacer. Para mí es como un requisito mío, como no es una imposición, es un... una convicción, eso. Son una convicción que el espacio se sienta seguro y que las compañeras que van a trabajar con, al menos en mis equipos, no se sientan incómodas con esas personas. Creo que para mí es un requisito mío propio que se sientan cómodas y que todo el espacio sea un espacio como lo más amigable posible, lo más seguro posible. Es más, es como que tengo como tan en la cabeza como que todo lo pido por favor, porque no quiero que se sientan pasadas a llevar, no quiero que se sientan, sí, como todo por favor. Mi amorcita, por favor, tráigame el lentecito que le pedí. ¿Por qué? Porque es súper rudo. Nuestro oficio es súper rudo. O sea, trabajar en cine es súper rudo. Convivimos, o sea, dependiendo de dónde estemos, pero no sé, pues si estamos afuera, fuera de Santiago, las que somos santiaguinas, si vamos a hacer una producción afuera, estamos 24/7 con el equipo, entonces no es menor tratar de que se sienta lo más segura posible, pero o sea, mi sueño es que sea un equipo completamente de mujeres y diversidades. Y con la parte más creativa, wow, yo creo que ahí es un poquito más complejo el asunto, pero me tomo un poco de lo que una vez conversamos en otro conversatorio para la CC en Ampliar la Mirada, algo que dijo la Vale Bafuri, que levanta la manito, que ella en algún momento planteaba y que me quedó harto rato dando vuelta, de hecho como que lo trato de aplicar, es todo lo que yo no quiero que sea una pieza audiovisual. No sé, pues no quiero que parezca tal cosa, no quiero que sea, no sé, X cosas, como que me agarro de esos no quiero para poder entender cuáles son mis límites como dentro de la parte más estética, más artística, y de ahí como empezar a tirar como este camino o hacer como ramificaciones de lo que sí quiero que sea. Entonces tener súper claro que sí y que no. Y eso yo creo que también te lo da obviamente las conversaciones con dirección. Yo creo que una buena dirección entiende muy claramente lo que quiere. Y no sé, pues me ha tocado obviamente que, de hecho, me acuerdo mucho de un profesor que tuve en Arco, que también es parte de la CC, que es el Álvaro Cortés. Él fue mi profesor durante todo, casi todo, la parte como más dura de dirección de fotografía. Y él me dijo, muy explícitamente, ay, lo voy a acusar, ¿no? Decía, dirección normalmente no tiene idea lo que quiere en términos de fotografía. Y tu misión es agarrar todas estas ideas súper bonitas que tienen como de lo que se imaginan de su película y tú se las aterrizas lo que más puedas. Entonces, no sé, pues te dice que quiere un dolly con un gran plano secuencia, tú le decís, no, mira, hagámoslo en 3 planos. Lo que quieres es esto otro. Claro, es exactamente eso. Y eso solamente lo da a conversar con dirección. Eso solamente te lo da a conversar con dirección, revisar referentes, películas.
Y de todo un poco, o sea, yo no escatimo en referencia, porque creo que soy muy de la idea de que gran parte de las cosas ya están hechas. Obviamente, lo que vamos a hacer no está hecho, pero sí hay que darle una forma lo más aterrizada posible, ya sea por iluminación. A veces el encuadre que se da en el momento es muy distinto a lo que se conversó en una primera instancia, pero eso no quiere decir que la referencia que yo tomé no se parezca a eso, ya sea por la iluminación, ya sea, bueno, el encuadre sí cambia, ¿no? Pero yo creo que básicamente es eso. No, yo no paro de buscar referencias, no paro de conversar con dirección, porque finalmente la visión de dirección es tu mayor pie forzado y nada, yo creo que sacando el limpio de eso, obviamente tú después vas como al resto del equipo, pero al menos mi proceso es así, conversación así pura y dura con dirección hasta que ya se aburra de conversarme de lo que rayos quieren y de ahí ya darle duro como a la referencia y qué cámara se va a ocupar, qué óptica se va a ocupar, qué luces vamos a ocupar, si vamos a ocupar luces o no, que a veces la precarización también te la pone bien difícil. A mí a veces no me llevan a algunas escenas porque dicen no, si no necesitamos gaffer, pero no te necesitamos en estas escenas. Y es como, pero ¿en qué mundo está viviendo esa gente? Sí, obvio que sí. De hecho, como que muchas veces me gustaría no tener que estar haciendo esa pega, además de estar operando cámara, además de estar haciendo dirección de foto, o sea, haciendo producción técnica, además de todo lo demás. No, y obviamente para ciertas cosas que una ya sabe que como, no sé, una pega que ya se ha hecho con la misma dirección, ya como que lo puedo pasar, porque, no sé, si me demoro 1 hora más en iluminar todo, como que se entiende. Pero... Claro que si esas personas no están, te vas a demorar 3 veces más. Claro, o sea... Así que eso. Super. Me gustaría abrir ahora el espacio para ustedes si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que quieran preguntarle a las compañeras. Mi consulta era si ustedes se sienten así como afectadas del monopolio del cine, que prácticamente lo llevan los hombres, o seguramente, a lo mejor, no sé, por lo que yo estoy apreciando ahora en el diseño, es ustedes se sienten precedentes a lo que ya viene con las niñas, con las mujeres que ya se están entusiasmando con el cine, que tienen alguna posibilidad de mejorar todo esto. Por lo que yo he escuchado, hay mucha discriminación, sobre todo del género. Entonces, ustedes se sienten muy, muy afectadas con eso. Y lo otro, que existe monopolio, que ciertas productoras se llevan la mayor parte de la producción chilena. Eso. ¿Qué te parece? Yo siento que sí nos hemos visto afectadas, sobre todo las que somos más viejitas. Ay, no estamos viejitas. Habla por no se nos nota. Pregúntale a mis rodillas. No se nos nota, pero sí. Y creo que hemos... Es difícil. A mí cuando pusieron el primer título del conversatorio decía como mujeres referentes en las grandes producciones, y la verdad es que yo me sentí incómoda con esa bajada y pedí como achicarla más a nuestra realidad, porque si bien hemos trabajado en grandes producciones, en esas grandes producciones somos la última del equipo. Y sí siento que nos hemos visto afectados más que nada porque se nos va el tiempo, pues vamos envejeciendo y el cuerpo ya no nos da tanto como éramos más jóvenes, y me alegro mucho
de poder como haber abierto los espacios para que ahora estas chicas más jóvenes que están en los veintitantos, 22, 24, 27, puedan formar una carrera a esa edad, porque a esa edad yo no tenía pero por dónde entrar al medio. Y en cuanto a como esto del monopolio, bueno, sí, ocurre, pasa, y no sé cómo solucionarlo. Volviendo a lo de las desventajas, cuando yo escribí esa carta me acuerdo que viste que a uno le piden como justificar todo lo que está haciendo. Una de nuestras justificaciones es que la participación femenina en la dirección de fotografía en Chile era un 2%, de acuerdo a una estadística que es un estudio estadístico, no me acuerdo bien cómo para citarlo, pero creo que es el único que han hecho y que hace como un estudio de 10 años, donde será como del 2005 al 2015 me parece. Sí, y era solamente el 2% de todas las películas de esa década. ¿Sí? De todas las películas de esa década había solo un 2%. Y en este conversatorio que se hizo en Sanfic también abordando la temática, apareció una estadista que justamente su trabajo era hacer estadísticas, y esta señora hizo una intervención, yo esto lo vi por streaming, y esta señora decía que mientras numéricamente no exista paridad, siempre vamos a estar en desventaja por una cosa estadística. En cuanto de si nos vemos afectadas como emocionalmente, esa era la pregunta. Porque la única afectación. Sí, yo igual me he visto afectada emocionalmente, pero también he decidido que no me importa. Como, sí, esto de verdad me afecta laboralmente, me afecta para yo poder seguir aprendiendo, pero decidí que no me importa y que igual voy a seguir haciéndolo y que voy a dejar en claro siempre cuál es mi límite también. Como yo en verdad no sé hacer esto, nunca lo he hecho, o sea, recién les dije que había mentido mucho, pero hay momentos en los que uno sí tiene que decir la verdad, como ahora. Y que yo he sido súper clara, como yo no he hecho esto hace muchos años o lo hice una vez y ahora lo voy a intentar y voy a dar lo mejor de mí. Pero claro, uno siempre te va a afectar el hecho de ser la única mujer, aunque quizás yo no lo demuestro, trato de no demostrarlo. De hecho la otra vez me bautizaron como ¿cómo fue? Como señor de la Vulca. Así me bautizó mi jefecito querido Edo Caroe, con el que trabajo de repente. Me dijo, tú tienes como un lenguaje de Vulca, eso me dijo. Es que Edo Caroe también. Pero claro, vos como en el chiste, porque él siempre está con el chiste. Y ahí como que tomé conciencia también del hecho de, claro, pues como me afecta, decido que no me importa, pero esa misma decisión me hace convertirme como en un viejo de la Vulca. Y eso. Me voy a tomar un poco como de esa referencia. Yo creo que en la medida en que también entremos en otros espacios, como por ejemplo la docencia, que en el caso mío yo hago clases también, no voy a decir la universidad, no me pagan por publicidad. Pero yo creo que al menos para mí en ese aspecto sí me siento ligeramente como una referencia a que, no sé, todas las cosas que me ha tocado ver, que me ha tocado vivir y también que me ha tocado escuchar, porque no todo el tiempo es mi experiencia, sino la experiencia de todas mis
de todas mis compañeras, la que también te va posicionando y te va también como guiando a no cometer lo que otros directores hicieron con mis compañeras. Entonces, bajo esa lógica, bajo también como mi ley, tratar de que esa experiencia quede para las nuevas generaciones. Y encuentro que es súper importante que estemos en todos los lugares. Creo que finalmente eso es lo que marca muchísimo precedentes para las nuevas generaciones. Y lo noto mucho. O sea, hay una diferencia muy grande entre los estudiantes que les gusta la dirección de foto versus las estudiantas que les gusta la dirección de foto. Y si yo no establezco reglas, por ejemplo, no sé, en uno de los ejercicios, o en todos, trato de que siempre sean todos, poner la regla de que quien no va a operar cámara va a ser una mujer. El resto es como que suelta la cámara, que la dejen a esa alumna operar la cámara. Y me acuerdo que una de las primeras clases que hice, después vino la alumna y me dijo, profe, fue muy bacán que nos pusiera ese pie forzado, o dentro de los pies forzados, que una mujer ocupara la cámara, porque pasaba mucho, o al menos a mí me pasaba cuando estudiaba, que no soltaban la cámara y yo no quería ocupar la cámara, como, ya, suelta la cámara. Entonces, yo creo que eso también va muy de la mano de quien esté haciendo clase, y ojalá esté haciendo clase, o también siendo como una referencia, también con perspectiva de género. Y creo que eso marca muchísimo, al menos a mí me marcó mucho que mi referente haya sido Michelle Bossi, porque no solamente me hizo clase de fotografía en un estudio, sino que además fue mi profesora de documental, también fue mi profesora de montaje. Entonces como que siempre estuvo ahí como parte de la docencia y como de, ya pues, haga, tome cámara, vaya a filmar, monte usted su película, piense las cosas. Y eso, yo creo que claramente somos una generación que está abriendo más el camino. No sé si estamos haciendo como un camino así muy, muy grande, pero la idea es que entremos todas, porque espacio hay. Lo único que falta es que, no sé cómo decir esto, pero que algunos suelten un poquito el asunto. No sé qué decir. ¿Otra pregunta? Sí, otra pregunta. Sí, no estoy de acuerdo con mis compañeros. Perdón. Gracias. Hola colegas, buenos días, primero que todo. Mi pregunta tiene que ver principalmente con la paridad en el set, ¿vale? Porque hemos estado hablando bastante de la importancia de la paridad, lo cual estoy completamente de acuerdo. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, hablan de los equipos conformados principalmente por mujeres? A ver, para desarrollar un poco la pregunta. Entiendo y estoy de acuerdo con ustedes que los sets principalmente conformados por mujeres son mucho más tranquilos, son mucho más colaborativos, a pesar de que yo considero que los sets sí deben ser jerárquicos, más no violentos, me gustan algunas cosas, jerarquía no es lo mismo que violencia. ¿Qué pasa cuando exigimos paridad en un set o en un departamento? En el caso mío, en el departamento de fotografía. Como dijo Laura, para ella es muy importante elegir a su equipo muy bien, sabiendo que es gente que va a generar un buen ambiente en el set, van a hacer un aporte real para el equipo. Entonces, ¿qué pasa cuando se conforman equipos donde el 99% son mujeres? Ahí no va la paridad o va otro tipo de paridad. Y cuando se conforman equipos mixtos o con disidencias también. No sé si me explico bien con la pregunta, pero tiene que ver principalmente con eso, con la paridad. Yo creo que en ese caso, o sea, de partida, si existe la posibilidad de ser paritario, yo creo que obvio que sí, más no ocurre todo el tiempo, no porque no queramos. No sé si me explico. A veces simplemente te llevan a mí al menos me ha pasado que si no es un requisito
acto explícito de dirección de fotografía no ocurre. Normalmente a mí me ha pasado que llego a espacios donde el equipo ya está conformado porque, no sé, llega una serie y se está repartiendo nomás como... Se están sacando como, no sé, una semana con un director, otra semana con otro. Los equipos ya están conformados y en el caso, por ejemplo, al menos a mí, el que más me preocupa siempre es de iluminación porque es donde más siento yo que es un poco más violento en ese aspecto. Por el tema como de que los equipos de luces son un poco más pesados, los atriles, los trípodes, etc. Pero, o sea, si dependiera de mí, obviamente sería paritario todo el tiempo, pero a mí mi preferencia, donde yo me siento más cómoda también trabajando, es con un equipo, ojalá, mayoritariamente de mujeres, porque yo, al menos como lo entiendo, es que también no nos llaman, o al menos no a las técnicas, no las llaman totalmente siempre para producciones. Y solo quisiera agregar a lo que tú dices que no hemos tenido la posibilidad de hacer equipos totalmente femeninos tan comúnmente. Entonces también siento que es un acto reparatorio la posibilidad de tener un equipo 100% femenino. Como antes eran puros hombres en los equipos. ¿Por qué si nosotras luchamos por la paridad, que sería un ideal, no quiere decir que no podamos darnos la posibilidad de tener un equipo 100% femenino? Porque antes no lo hemos tenido. Entonces, también es una necesidad. ¿Por qué? Para poder vivenciarlo y poder potenciarnos como con esa misma visión de que no hemos tenido la posibilidad de hacerlo. Entonces, es bueno, mas no es como solo queremos equipos femeninos y por eso no queremos la paridad. Como que no me gustaría que se viera así. No, y además que, al menos en mi experiencia, las veces que había un equipo totalmente femenino es porque, no sé, la producción la levantó NOA, por ejemplo. O porque es el 8M. O porque el 8M, o porque es una fecha como que solamente nos van a llamar a esa fecha por temas como más de marketing, pero sabemos obviamente que la vida es con todas, con todos y con todes, pero... Como que yo creo que la paridad no excluya que exista la posibilidad de conformar equipos 100% femeninos si es que, no sé, la directora de foto así lo pide o si la gaffer así lo requiere o ya sea por una necesidad de ella como lo que decíamos de los equipos de confianza o por un pie forzado o por querer, por la por necesidad de hacerlo. sentirse segura Como que también, no, pues sí. no creo que sea excluyente como que porque exijamos paridad como que siempre tiene que ser mitad y mitad. Y también cómo hacemos, por ejemplo, en el caso de equipos que se basan en la confianza y que es como, pucha, no voy a poder llamar siempre a mi equipo de confianza porque me están pidiendo que ponga a una mujer y nunca he trabajado con una mujer. Es como un poco dar la posibilidad de conocer de incorporar a tu círculo de confianza a mujeres. Y eso significa también hacer un trabajo de tal vez probar con una persona y si no es esa persona tu persona de confianza, darle la oportunidad a la otra y así. Creo que ese puede ser un camino, pero claro, como que es abrirse un poco a esa posibilidad de salir como de la zona de confort e intentar con gente nueva. Sí, perdona que te interrumpa, pero es como lo que dices tú, Ale, estoy completamente de acuerdo contigo, uno va dando esas oportunidades, ¿vale? Por lo general, del equipo eléctrico de donde yo vengo, esas oportunidades uno se las da al último o a la última eléctrica, que todos empezamos así. Yo no partí haciendo películas de gaffer, partí siendo el último eléctrico y fui eléctrico 10 años antes de mi primera película como gaffer.
Entonces, claro, uno va dando esas oportunidades. Ahora, yo siento que hoy en día hay un tema generacional, más no de género, generacional, en que los chicos salen de las escuelas creyendo o queriendo ser directores de fotografía, o queriendo ser gaffer, o queriendo ser foquistas, sin entender desde mi perspectiva que es un oficio que demora años en construirse. Entonces, lo mismo que tú dices, la Majo Burgos, que fue tu referente, muy amiga mía también, ella siempre decía, ¿cómo vamos a integrar mujeres en los equipos si no les dan la oportunidad de entrar? Y como dice la Guaira, fue que de las primeras eléctricas de las nuevas generaciones, hoy en día también hay más mujeres, no sé si porque hay más escuelas, también porque hay más proyectos dando vuelta. Sí. Y eso también permite que se integren más compañeras y se integren más disidencias, y también, como no recuerdo quién la planteó, con la presión de las productoras. O sea, yo también trabajo en un equipo conformado principalmente por hombres, donde entraron las primeras mujeres porque al gaffer le dijeron, amigo, usted tiene que meter una mujer, no es una pregunta, es una exigencia. Por ejemplo, con respecto bueno, como docente, me gustaría responder como eso como docente, pero a mí me pasa un poco con esa idea de que nos venden un poco la pomada de que podemos ser como directores o directoras de fotografía, o foquistas, o gaffer, un poco porque las escuelas están un poquito enfocadas a eso. Lo que te piden que impartas como docente es enfocado a eso, ¿ya? Ahora, yo creo que depende mucho del docente si es que eso los aterriza como para otros lados, ¿me entiendes? Al menos en mi caso, como docente, trato de agarrarme de lo que en Lumbre, por ejemplo, ya hemos hecho, como talleres de asistencia a cámara, principalmente talleres de asistencia a cámara, y meter un poquito eso como dentro de la docencia para que entiendan que ser director de foto o directora de foto no es lo único dentro de la fotografía. Hay más y hay mucho más. Pero que eso obviamente toma tiempo y depende del docente en realidad y de la escuela y el enfoque. Pero puedo agregar una cosita muy pequeña con respecto a lo que preguntaba aquí. Yo jamás en un equipo de 100% mujeres he escuchado a alguien en posición de mando decir yo no quiero hombres en mi equipo, pero sí he escuchado en equipos 100% de hombres que dicen yo no quiero mujeres en mi equipo. ¿Lo ves como algo generacional o algo como...? Generacional, sí. Sí, generacional, por lo general. O sea, las veces que he escuchado eso de no quiero mujeres en mi equipo, ha sido de gente que si bien no son viejos, sí son quizás hasta un poquito mayores que yo nada más. Eso. Pero sí, las generaciones más nuevas sí están, como que ya no ven eso de es mujeres hombres, sino que a mí me gusta cómo trabaja ella, a mí me gusta cómo trabaja él. O ella. O sea, no. Y rápidamente se les va bajando cuando llegan a un set, es como, chuta, no era tan fácil. Hola chiquillas, agradecerles por la charla. Yo creo que esto ya también va como a un nivel raíz de educación, porque está muy generalizada, sobre todo la carrera audiovisual también está como muy generalizada como en muchas áreas. Entonces mi pregunta va en ¿qué creen ustedes que debe cambiar en la formación a nivel educacional en las escuelas de cine o en las universidades que tienen carreras audiovisuales, como para que las chiquillas se animen a tomar más roles en la dirección de fotografía? Yo creo que principalmente es que vean que también hay más chicas trabajando en esto. Creo que esa es la forma a nivel educacional, que se despierten ya sean hombres, mujeres y disidencias. El ver que sí hay mujeres que lo hacen, sí hay mujeres que pueden, o que sí se puede en la cámara a pesar de que pesa 12, 15 kilos y de tenerla encima todo el día. Como que lo vean, que sí se puede. A mí me pasa respecto como a la educación, que
tengo una carrera pequeñita como profesora. Empecé haciendo clases en la Universidad de Valparaíso, primero por un seminario de una semana que me pidieron hacer, donde aquí hay un estudiante de esa clase, que fueron 5 días. Y entonces, en 5 días creo que les resumí un montón de qué se trata todo esto, todas las áreas que hay, y a partir de como de esa base he desarrollado muchos más cursos donde voy como aplicando más. Después me ofrecieron hacer un semestre de dirección de fotografía en la Universidad de Valparaíso, compartido con otra profesora, la Paula Ramírez, donde nos complementamos las clases, y ahora este año, junto con la Vale, hicimos un ramo que es electivo y que no es de plan común, donde los estudiantes me manifestaron en una de sus últimas clases que creían que mi clase era bastante como intensa, que tenía mucha información como para hacer un taller electivo, y que creían que este ramo debiese tomar un semestre entero para poder hacerlo bien, y que no fuera un electivo, sino que fuese parte del plan común. Creo que eso es importante, como poder explicarles bien y poder como formarlos bien desde antes de que empiecen a especializarse, para que entiendan las posibilidades que hay y no salgan tan perdidos. Creo que eso es importante, porque yo ahora estaba haciendo clases a chicos de cuarto, chicos y chicas de cuarto, y les falta mucho. Les falta mucho para entender cómo se llaman las cosas. También tienen una precariedad en la mayoría en sus rentas, en sus españoles. Y en mi caso lo que hice fue sacarlos de la escuela y llevarlos a JPF y mostrarles lo que hay, las cámaras, los lentes, las luces, mostrarles. Justo tuve la suerte de que había un set, entonces les dije, mira, ahí está tal persona haciendo esto que montaron aquí es esto otro. Y luego también los llevé a otros rental, porque también hay diferentes realidades de rental, donde ahí pueden conocer las diferentes formas en que funciona la industria chilena en realidad. Y creo que para mí al menos este último proceso de hacer clases fue bastante nutritivo, y que ellos y ellas quedaron bastante contentos, sobre todo de que yo les llevara gente que sí trabaja en el medio, que está nuevas tecnologías que no tienen en su español, que les mostrara como esas realidades, y eso les sirvió para entender. Y yo creo que también el hecho de ver como una mujer profesora enseñándoles también les ayuda a las mujeres, sobre todo, a decir, bueno, ella sabe, por favor, profe, lléveme de practicante, me decían, y ahí existen esas posibilidades. No, estoy de acuerdo. Sí, yo también quería decir lo mismo, como llevar a técnicas del audiovisual, de la industria, a las clases. También siento que puede ser como una ventanilla para las estudiantes y los estudiantes, para que conozcan las experiencias de otras personas que están trabajando en el medio, de oficios que podrían llegar a interesarles. Y ya, bueno, para cerrar. El hecho también de que mujeres sean profesoras también le quita un poco el miedo a las chicas que están aprendiendo a preguntar, a acercarse, porque a mí en un principio mi profe me causaba un poco de susto. O sea, un hombre grande que trabajaba desde toda su vida en comerciales y que aproveche de filmar ahora, mijita, porque nunca más va a poder filmar en su vida. Eso igual produce un rechazo al principio y da un poquito de susto acercarse a un profesor a preguntarle. Entonces, el hecho de que mujeres estén enseñando o estén mostrando cargos técnicos ayuda a que las chicas también pierdan ese susto a preguntar, a acercarse. Eso.
Oye, chiquillas, agradecerles su tiempo. Yo creo que esta No, conversación da para mucho más, pero bueno, hay tiempos, el tiempo ya se cumplió. También muchas gracias. Me gustaría decir una cosa antes, solo para cerrar. Solo para cerrar. Dale, no. Creo que es importante que la gente que sale de las universidades y entra al medio se prepare emocionalmente, porque a muchos le dicen no, que son la generación de cristal, y para trabajar en esto la verdad es que sí hay que tener una coraza, hay una coraza fuerte, porque a mí me ha tocado recibir frases súper fuertes en el medio, desde que le estoy moviendo la colita al jefe hasta yo te voy a tratar mal porque a los hombres nos han tratado mal y a las mujeres nos tratan con pinza. Entonces, ese tipo de frases son letales y creo que hacen mucho daño. Y que también creo que por eso mismo es fundamental, por ejemplo, en los equipos eléctricos, que no sea solo una mujer, porque el trabajo de eléctrico se hace generalmente de a pares. Y es, creo, necesario que haya una otra persona, mujer, en un equipo y no sigamos siendo solo una. Eso quería decir para cerrar. Igual Y dije, wow. Igual les invito que, bueno, a la salida hay cafecito, galletitas. Yo creo que igual esta conversación se puede seguir más adelante. Agradecerle obviamente a FemCine por este espacio que creo que es tan necesario. Agradecerle a las chicas, así que en verdad les pido que les den un aplauso también por su experiencia, trabajo. Muchas gracias por todo. Y bueno, y comentarles también que en las redes sociales de FemCine podrán encontrar también los Instagram de las chicas por si finalmente quieren... ¿Cómo? Pero igual están los contactos, así que yo creo que lo más importante es generar comunidad, tal como lo comentaban, así que bueno, muchas gracias por asistir a este conversatorio, espero que lo hayan disfrutado, así que bueno, ahora cerramos este conversatorio. Muchas gracias.